Si bien ahora estábamos hablando de frecuencias, cuál era la frecuencia mayor, cuál era la frecuencia menor, existe otra formita que a través de una ecuación matemática se va modificando esa frecuencia y aparece un nombre que es el desplazamiento químico, que en definitiva se simboliza con delta. En definitiva, el desplazamiento químico me quiere decir cuán protegido o no está cada uno de los hidrógenos en la fórmula. Eso es todo. Y es fácil porque, fíjense, a ver, acá, bueno, ya lo vamos. El desplazamiento químico toma valores muy sencillos, de 0 a 12, entonces es como si fueran las unidades de pH, es como muy fácil decir 10 es, ya, a ver, acá tengo esto. Hay una tablita de desplazamientos químicos en donde, supónganse, un desplazamiento químico de 11 es para el carboxilo, un desplazamiento químico de 2 o de 2 es para todos los grupos metilo, alquenos, ¿sí? Todos esos. En definitiva, ustedes lo que tienen que pensar es que mientras más desplazamientos químicos hay, ¿sí? O sea, mientras mayor frecuencia hay, significa que ese núcleo está más desprotegido, ¿sí? Mientras menor son los desplazamientos químicos, significa que ese núcleo está más protegido. Al igual que pasaba con el cloroformo y el pentaclorotano. Bien. Por eso, los espectros, cuando nosotros tenemos que identificar un espectro de resonancia magnética, vamos a ver que es como el que aparece acá, hay dos distintos, en donde en el eje de las X se grafican los desplazamientos químicos, siempre el 0 por convención va hacia la derecha y después van aumentando los desplazamientos químicos hacia la izquierda. ¿Ven? Las dos figuras está así. Y cuando ponemos una muestra en un equipo, un resonador magnético, nos aparecen las señales correspondientes a cada una de las muestras. El cloroformo, de nuestro ejemplo anterior, presenta un pico o una señal a 7,26 de desplazamiento químico, mientras que el pentacloroetano presenta una señal a los 6,40 de desplazamiento químico. Entonces, así, viendo los desplazamientos de cada uno, ahí nomás a ustedes se les tiene que venir a la cabeza que si el desplazamiento del cloroformo es mayor, significa que esa muestra tiene algún hidrógeno que está más desprotegido que la otra muestra, ¿sí? Porque el desplazamiento de la otra es menor. Y así, por supuesto, con un montón más de otras herramientas, se van dilucidando de a poco la estructura del compuesto. Yo solamente les puse este ejemplo que a pesar de, digamos, no es tan complicado, pero por ahí si uno no se acuerda de determinados términos suele ser más complicado aún, pero imagínense que solamente estamos viendo, digamos, ¿esto para qué nos sirve? Para ver si cada uno de esos hidrógenos está enlazado a elementos más electronegativos o no, pero después tendríamos que ver cuáles son cada uno de esos elementos electronegativos, esos átomos electronegativos, cuáles son los enlaces, y para eso la resonancia magnética tiene un montón de cosas para ir haciendo e ir identificando cada uno. Yo mientras entienda esto, por lo menos, para después hacer los ejercicios, ya está. Vamos a ver solamente esto. Bien, entonces acá está como el resumen que yo quería que recuerden bien. Mientras mayores sean los desplazamientos químicos, significa que hay mayor desprotección de ese hidrógeno, ¿sí? Mientras menor sean los desplazamientos químicos, hay mayor protección. Entonces, acá está la tabla. Lo bueno es que existen tablas ya, que, digamos, donde están tabulados los desplazamientos químicos. Entonces, cuando ya obtengo un espectro, supónganse que dio 7,26, yo puedo ir a la tabla y decir, a ver, 7,26, y probablemente puede ser tal grupo funcional, o sea, como que eso ya más o menos está armado. Bien. ¿Qué pasa ahora? Vamos un poquito más complejo, porque la otra, la fórmula era muy sencilla, por supuesto después de esto hay un montón de complicaciones más. ¿Qué ocurre cuando las sustancias tienen diferentes hidrógenos?
sea, tienen hidrógenos unidos a diferentes grupos. En esos casos, fíjense, nosotros tenemos acá 3 señales. Las 3 señales corresponden a este hidrógeno que está unido a un carbono de un triple enlace, a un hidrógeno que está unido a un enlace simple de carbono y después a un hidrógeno que está unido a un oxidrilo. Son 3 hidrógenos totalmente diferentes. Diferentes a lo que pasaba con el cloroformo y el pentacloretano, donde el hidrógeno, ven, está unido a un enlace simple al carbono, un enlace simple al carbono, o sea, eran iguales. Acá son diferentes. Entonces, ahí es cuando en el espectro aparecen más picos. Entonces, cuando ustedes vean un espectro de resonancia magnética nuclear del hidrógeno con muchos picos, significa que esa estructura tiene muchos hidrógenos diferentes. De la misma manera que hacíamos anteriormente, para detectar cuál es el hidrógeno que corresponde a cada uno de estos picos, lo que tenemos que ver es la desprotección o protección que tiene. A simple vista, el oxígeno es el elemento más electronegativo de toda la tabla periódica, ¿sí? O sea que él atrae hacia sí todos los electrones que estén dando vueltas por ahí. Entonces, el hidrógeno, unido a este oxígeno, está re desprotegido. O sea, el campo magnético externo está ejerciendo una acción muy importante ahí porque ese hidrógeno está re desprotegido. Por lo tanto, es el de desplazamiento químico aquí, ¿sí? Entonces, recuerden que yo les dije, a mayor desplazamiento químico, mayor desprotección. Entonces, el que esté más desprotegido es el hidrógeno que corresponde a este pico. ¿Está claro hasta acá? Bueno, Sí, bien. profe. Sí, profe. Bien. Nos quedan estos 2 hidrógenos. Este hidrógeno está unido a un carbono, que a su vez está unido a otro carbono, y este hidrógeno está unido a un carbono. Si bien está unido a 2 carbonos, está unido también a este cloro. El cloro, seguido del oxígeno, es un elemento o un átomo muy electronegativo. Entonces, en comparación a este hidrógeno está un poquito más protegido que este, ¿sí? Por eso es el que viene acá. Perdón, no, me confundí. Es el primero de todos, porque es el que está más protegido, ¿sí? No, que me colanzo. Estaba bien lo que dije. Es el del pico acá porque es el que está, digamos, seguido de este un poquito más desprotegido que este. ¿Está? Hice una mezcla más o menos. Este hidrógeno que está unido al carbono, que a su vez está unido a otro carbono, es el que está más protegido de todos. Entonces es el primer pico, ¿sí? Por lo tanto, gracias a esto nosotros podemos encontrar cada una de las señales y como identificarlos a cada uno de los grupos funcionales que tenemos. Como les dije, esta es como la primer partecita para determinar la estructura de una sustancia. Después tendríamos que ver la resonancia magnética nuclear del carbono que pasa, la resonancia magnética del oxígeno, pero por lo menos acá nosotros ya con este espectro podemos ir viendo cuál pico pertenece a cada uno de los hidrógenos. En el práctico vamos a ver más formulitas para que se entienda mejor esto, y después yo les voy a dejar ejercicios para que sigan practicando, porque sobre todo me interesa esto de las electronegatividades, que se entienda bien y cuál está más protegido y cuál más desprotegido. Bien. Como en todo espectro, el área bajo la curva de cada pico, lo han visto en espectrometría de masa, en HPLC, en todo eso. Como en todo espectro, el área bajo la curva indica la concentración, ¿sí?, que tiene cada uno de esas sustancias o de esos elementos de las señales. En espectroscopia de resonancia magnética nuclear ocurre lo mismo. Es decir, que ya identificamos cuáles son los hidrógenos de cada tipo, ahora podemos identificar la concentración de hidrógenos o el número de hidrógenos que tiene cada estructura. Esto es otra formulita para que sigamos ahí viendo lo de las electronegatividades y todo eso. Es el metilterbutyléter. En este caso el hidrógeno está unido a un carbono, que a su vez está unido a un oxígeno re electronegativo, entonces es el más desprotegido de todos, tiene una señal a desplazamientos más grandes, y el otro hidrógeno, unido a carbono, a más carbonos, tiene
una protección un poquito mayor, entonces es el del primer pico, o sea, el desplazamiento menor. Bien. Ahora, por supuesto, todos los equipos, como ustedes han visto en espectrometría de masas, todos los equipos es como que generan una ecuación o una función integral para saber cuál es el área que tiene cada uno de esos picos por debajo. En resonancia magnética nuclear ocurre lo mismo, y lo que hay que hacer solamente, gracias a esa función integral, cada uno de estos picos está asociado a una determinada altura. Este es el mismo espectro que vimos aquí, ¿sí? Es el mismo espectro. El pico que se daba a 1,19, gracias a esa función integral, que no hay forma de verla, es una fórmula química, que por suerte eso sí lo hacen los equipos, dice que la diferencia de altura de este pico es de 23 milímetros, mientras que la diferencia de altura del otro pico es de 8 milímetros. Si nosotros sabemos la fórmula mínima del compuesto, ¿cuál es la fórmula mínima por si no se acuerdan? La cantidad de carbonos que tiene, si en este tiene 1, 2, 3, 4, 5, carbono 5, hidrógeno tanto, oxígeno tanto, esa sería la fórmula mínima. Si yo cuento con la fórmula mínima de un compuesto, es decir, que sé la cantidad de hidrógenos totales que tiene, aunque no sé cómo está en esa estructura, yo puedo determinar cuál es la cantidad de hidrógenos que está unido a cada uno de los grupos. Y eso, la verdad que esta parte sí es bastante sencilla. Lo que se hace es, si a mí en el espectro me dio dos picos distintos, sumo las dos alturas, 23 más 8, que me da 31 milímetros. De acuerdo a esa fórmula mínima que yo les dije, que acá cuento la cantidad de hidrógenos totales que hay, son 12. Entonces, tengo que decir, si 31 milímetros tiene 12 hidrógenos, este pico, que era de 23 milímetros, va a tener X. Acá dio 8,9, que en realidad se redondea, porque estamos hablando de átomos. Significa que este pico tiene 9 hidrógenos. Si nos vamos a la formulita desarrollada, este pico tiene 3 y 3, 6 y 3, 9 hidrógenos. Entonces ahí yo ya puedo ir detectando que si el carbono está unido a 3 hidrógenos, es un enlace simple. Bueno, eso ya sería muy químico, también tendrían que recordar esto, no me importa, solamente en los ejercicios lo que vamos a ver, o lo que me van a tener que responder es la cantidad de hidrógenos totales que tiene este grupo, que son 9. Y si hacemos la misma regla de 3, 31 milímetros son 12 hidrógenos, entonces 8 milímetros, ¿cuántos hidrógenos son? 3,1, o sea, 3. Si nos vamos acá, este pico está relacionado con los 3 hidrógenos. Entonces, en definitiva, la área de cada pico tiene relación directa con la concentración de hidrógenos en la fórmula, ¿sí? Y lo podemos identificar de esa forma. Si bien en la resonancia magnética hay muchas cosas que están automatizadas, por así decirlo, la identificación se hace manualmente. Por eso es que yo les estoy explicando cómo se hace manualmente, porque eso sí se hace manual. No es que directamente vos pones la muestra y ya te larga una hermosa estructura desarrollada de tu compuesto, sino que a través de todo esto que estamos haciendo, logramos detectar cuál es la estructura final. Bien. Bueno, como les dije, esto es, digamos, mínimo en comparación a todo lo que habría que hacer para resolver, fíjense, esta estructura. Y esta estructura, dentro de todo, sigue siendo sencilla en comparación a un montón de compuestos, digamos, que puede haber. Imagínense en el mundo de los alimentos la cantidad de muestras orgánicas y de compuestos orgánicos, todos muy complejos, o sea que nos pasaríamos horas y horas analizando, pero no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a ver algunos ejercicios de esto para que tengan idea cómo se hace. Bien, cualquier cosa cuando termine ustedes me dicen y yo vuelvo a explicar esa parte que sé que es un poquito compleja. En definitiva, después de todo lo que vimos, podemos ver la definición de la espectroscopía, ya que sabemos que ahora sí, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear consiste en la absorción de radiación electromagnética correspondiente a la región de radiofrecuencia que experimentan los núcleos de una muestra bajo la influencia de un campo magnético.
¿sí? Esa entonces es la definición de la espectroscopía de RMN. Y la fracción de potencia absorbida es proporcional a la concentración de las especies absorbentes. Eso lo determinamos recién viendo las concentraciones de los picos. Bueno, está acá un resumen más o menos de lo que vimos. El desdoblamiento, después que le pongo una radiofrecuencia, algunos de los protones alfa se van a los beta, esto se traduce en una señal en el equipo y sale el espectro que nosotros vamos a analizar. Imagínense este espectro, lo que debe ser para analizarlo, tiene un montón de picos, o sea, bueno, es bastante terrible. Bien,